en este momento a su de agua, no está lloviendo todo lo que esperábamos que lloviese y ha subido ligeramente el consumo de agua en Bogotá. El gobierno, la alcaldía de la ciudad anuncian medidas para reducir el consumo. La doctora Natasha Avendaño es la gerente del acueducto en Bogotá. Doctora Avendaño, bienvenida, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los que están a esta hora en Blue Radio y a todos en la mesa de trabajo. Ya están claras las medidas, se nos ha olvidado, la verdad, un poquito que estamos en racionamiento de agua. ¿Qué está pasando con el consumo de agua en Bogotá, doctora Avendaño? Bueno, pues yo sí quiero empezar como por agradecer a los bogotanos que siguen con la camiseta del ahorro puesta. Yo sé que son la mayoría, pero pues sí hemos subido un poco el consumo, principalmente en los días que no hay restricción. Cuando cambiamos el esquema de racionamiento de pasar de todos los días a un día de por medio, los bogotanos demostramos que sí habíamos aprendido y en ese primer ciclo escalonado de un día por medio logramos un ahorro día en promedio de 1.4 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, los siguientes ciclos, el 11 y el 12 en particular, han sido ciclos en los que los días sin restricción tenemos unos consumos superiores a los 17 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí es simplemente volvamos a los hábitos que habíamos consolidado, que sabíamos ya cómo ahorrar, sobre todo en esa parte que es fundamentalmente el consumo de los hogares, que es en aseo, y podemos lograrlo entre todos. Aquí es un esfuerzo adicional de volver a esa conciencia. Lastimosamente, como usted lo dijo, en el sistema Chingaza no está lloviendo lo que históricamente llovía. Para el mes de agosto no hemos llegado ni al 60% de las afluencias, que fue lo que tuvimos en el mes de julio, y eso nos hace una situación evidente que llevamos 12 días descendiendo en el sistema Chingaza. Logramos el 52%, estamos llegando al 50% otra vez. Entonces aquí es ese esfuerzo adicional que los bogotanos hemos demostrado que podemos hacer, es el que hacemos el llamado para que volvamos a esos buenos hábitos. Sí, pero estamos hablando, doctora Avendaño, de nuevas medidas. Así se le presentó a la ciudadanía. ¿A qué tenemos que prepararnos o qué tipo de medidas nuevas vamos a enfrentar los bogotanos para ahorrar agua, doctora Avendaño? A ver, estamos en análisis precisamente con el señor alcalde de si, pues dependiendo de cómo cierre el mes de agosto y la hidrología del mes de agosto, todavía nos faltan unos días de lluvias con un cambio potencial en la tendencia por parte de las estimaciones o de los pronósticos, más bien del IDEAM, y como lo hemos hecho siempre, si tomamos una decisión de cambiar el esquema de restricción, lo iniciaremos con oportunidad, pero en este momento no hay ninguna medida que pueda anunciarse que esté definida y por lo tanto pues no habrá esos anuncios se darán cuando así lo tengamos ya determinado con el señor alcalde. Doctora Natasha, ¿qué les dicen a ustedes los meteorólogos? ¿Qué dicen los pronósticos sobre la posibilidad de que en lo que resta del año vengan lluvias más intensas y se recupere el nivel de los embalses? A ver, recordemos que pues el nivel de incertidumbre en el que nos ha puesto en materia climatológica el cambio climático pues se ha hecho evidente, en particular en la situación que llevamos este año experimentando en nuestro sistema Chingaza. Acuérdense que la incertidumbre a principio de año, o más bien los pronósticos a principio de año decían que llovía en enero y no llovió, en febrero no llovió, en marzo y no llovió, y vino a llover hasta la tercera semana de abril. En este caso, el estimado o el pronóstico de que va a llover en el sistema Chingaza en los meses hacia adelante, pues es más el fenómeno general de que puede llegar un fenómeno de la niña, pero no un estimado particular del sistema. La hidrología que nosotros tenemos de los últimos 60 años pues indicaba que julio, agosto eran los meses con mayores lluvias, y pues no ha sido así, y efectivamente el mes de agosto ha sido estado muy por debajo de lo que históricamente conocíamos como un comportamiento normal del sistema Chingaza. Entonces, en este momento, pues tenemos que seguir redoblando esfuerzos para el consumo responsable,
y tenemos la necesidad, obviamente, de nosotros seguir avanzando con la optimización de Tibitoc para poder garantizar lo más pronto posible contar con mayor disponibilidad de agua del río Bogotá y pues poder pasar el resto del 2024 sin tener las angustias de una restricción mayor. Pero, doctora Avendaño, dentro de esas medidas que ustedes estarían contemplando está el de volver al racionamiento original, inicial, con el que arrancamos en el primer semestre de este año, es decir, racionamiento todos los días en Bogotá dependiendo la zona en que viven los ciudadanos, no como hoy que estamos un día sí, un día no. ¿Eso lo están contemplando? A ver, lo anunciamos desde el principio, desde el día incluso que cambiamos el esquema de restricción para este esquema de días intercalados, que en la evaluación permanente que hacemos tanto de la hidrología como del comportamiento del consumo, pues siempre está sobre la mesa la posibilidad de volver al esquema más restrictivo. En este momento no quisiéramos llegar allá, por eso les menciono que una vez se termine el mes de agosto y ver cómo cerraron las precipitaciones en el consolidado del mes de agosto y de ser necesario pues anunciaremos las nuevas medidas con tiempo suficiente para que los usuarios puedan ajustar su consumo. Pero, doctora Avendaño, ¿eso dependería de qué? ¿Cuáles serían esas variables que los obligaría a ustedes a volver a ese esquema de restricción diaria? ¿Que los embalses estén en qué nivel y el consumo en qué nivel? A ver, el ideal del consumo lo hemos cumplido. Hemos estado en nuestro promedio de consumo esperado en los ciclos de 18 días era estar por debajo de los 16.6 metros cúbicos por segundo. En los 3 ciclos que llevamos completos con ese nuevo esquema estamos en 16.5, pero sí es evidente que cada ciclo que cerramos subimos un poquito ese promedio. Entonces aquí la llamada nuevamente es tenemos que volver a ese comportamiento que demostramos en el primer ciclo con racionamiento escalonado, en el que demostramos que aprendimos un consumo responsable de nuestras restricciones diarias. Por el otro lado, esto era también, esta estimación de consumo era también teniendo en cuenta que las lluvias se presentaran siquiera con el 90% o al 90% de lo que históricamente llovía en el mes de agosto. Esa es la variable que ha fallado. La del consumo ha estado en el promedio que esperábamos, pero las lluvias no han llegado como históricamente llegaban. Entonces, por eso es que hay que hacer nuevamente la evaluación al final del mes de agosto y revisar si con los pronósticos y la hidrología del mes de septiembre debemos anunciar unas medidas más restrictivas como las que teníamos antes o si podemos seguir en esta dinámica de un día sí, un día no. Por eso es que es tan importante este llamado a que volvamos a ponernos ese compromiso adicional que sabemos que los bogotanos podemos dar, ese grano de arena adicional de estar pendientes de los tiempos de ducha, de cerrar la llave cuando nos echamos el jabón, el shampoo, sí, cuando nos lavamos los dientes. El 58% del consumo de los hogares, recordemos, es consumo de aseo personal. Entonces, esas pequeñas acciones de las cosas que hacemos cotidianamente, de tomar esa conciencia que sabemos que somos capaces de lograr, son las que nos pueden llegar a volver a unos niveles que nos permitan garantizar el abastecimiento en el sistema Chingaza. Doctora Natasha, hubo recientemente un informe de algún medio de comunicación digital que fue replicado por un sector político en particular, acusando a Coca-Cola de utilizar el agua disponible desde la calera para sus productos como una de las causas del desabastecimiento de agua hoy en Bogotá. ¿Eso es cierto? A ver, yo no me puedo pronunciar sobre eso porque no soy la autoridad ambiental de Cundinamarca, exactamente, entonces creo que esa pregunta sería yo irresponsable en pronunciarme sobre algo que no es una fuente directa de nosotros y que no tenemos ninguna jurisdicción sobre eso. Pero ustedes lo han tenido dentro de los posibles escenarios causales de lo que está pasando, o el tema es más de fondo, un asunto más de aumento de población en Bogotá, fenómeno del Niño y otras características que han llevado a lo que está ocurriendo hoy, que no pasaba antes, y es la falta de suficiente disponibilidad de agua potable para los bogotanos?
A ver, lo que ha pasado y como ha sido la comunicación y el análisis desde el principio es efectivamente consecuencias del cambio climático, que cada vez tenemos más seguidas y más intensas los fenómenos climatológicos extremos, como son los fenómenos del Niño y de la Niña. Históricamente el sistema Chingaza no se veía afectado por los fenómenos del Niño y de la Niña. Si vemos nuestras series de 60 años, no pasaba nada arriba en Chingaza, no se afectaba drásticamente la capacidad o el llenado más bien del sistema y mantenía su condición de regulación anual. Efectivamente se nos materializó un riesgo que no tenía la empresa en sus años de historia del sistema Chingaza en el radar, y es que efectivamente sí, los fenómenos climatológicos extremos pueden llegar a afectar el sistema, y por eso es que además de sortear la crisis y de tomar las medidas que desde enero estamos tomando en todos los aspectos, pues tenemos que prepararnos para que en el futuro no tengamos una situación de sequía que de presentarse como seguramente se va a presentar, nos lleve a tener que volver a poner unas medidas de racionamiento en la ciudad. O sea, el día que levantemos el racionamiento, esperamos que no vuelva. Sí, doctora Avendaño, el fin de año solía ser muy lluvioso, la temporada de lluvias comenzaba en septiembre, iba hasta diciembre. ¿Este año no va a ser así? El fin de año solía ser muy lluvioso acá, no en el sistema Chingaza. La temporada, acuérdese que Bogotá es una cosa, el sistema Chingaza es otro, y las afluencias en el sistema Chingaza históricamente iban hasta el mes de octubre. Digo históricamente porque pues ahora con lo que ha pasado iban hasta el mes de octubre, de ahí empezaba a bajar la temporada de lluvias y volvían a empezar hacia el mes de abril. Pero con lo que ha pasado en este último año, pues nos estamos enfrentando a la incertidumbre de si va a seguir siendo esa la regularidad de las lluvias en el sistema Chingaza, que recuerden cuyo 50% del agua viene principalmente de lo que pase o se concentra de lo que pasa en la Amazonía de la Orinoquía. Entonces es un sistema que tiene muchos afluentes con muchas dinámicas de lluvia distintas, y ahí es donde pues esa incertidumbre climatológica nos tiene que llevar a tomar unas decisiones en el futuro cercano. Natasha Avendaño es la gerente del acueducto en Bogotá. Gracias, doctora Avendaño. Feliz día. Muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos. Faltan 5 minutos para las 9.